Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu canal Lo que aprendí de. Nosotros somos Aurora y Carla. Hola, este canal nace de la necesidad de escuchar y ser escuchadas, de que nuestras historias son importantes y de que todas tenemos la posibilidad de aprender de la otra. Decía Maya Angelou, cada vez que una mujer se levanta por sí misma, sin saberlo posiblemente, sin clamarlo, se levanta por todas las mujeres. Y así, por medio de este canal, queremos llegar a ti y que todas en comunidad aprendamos. Suscríbete a nuestro canal, síguenos, comparte las historias de las demás mujeres para que todas podamos crear comunidad y crecer. Y si tú quieres compartir tu historia, déjanos un comentario, déjanos tu correo electrónico y compartiremos también tu historia que seguramente nos enriquecerá muchísimo. Gracias por compartir con nosotros. Hola, bienvenida a tu canal Lo que aprendí de. Hoy tenemos una gran invitada, pero primero te saludo. ¿Cómo estás, Aurora? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes otra vez y pues a seguir aprendiendo. Así es. Vamos a hablar hoy con Verónica Gómez, que tiene un tema muy interesante porque nunca estamos preparados para este tipo de situaciones. Y ella nos va a compartir su experiencia. El tema que vamos a ver hoy es la muerte. Ella quedó viuda a los 35 años con 3 hijos, de 10, 3 y 2. Eso ya fue hace 16 años. Su esposo trabajaba, ella no. Vivían en Monterrey y ella mudó a Guadalajara. Y bueno, sacó adelante a sus 3 chavos, que ahora ya 2 están estudiando medicina. Qué padre, Vero, ¿eh? Pues todo un logro. Pero la primera Sí, pregunta que te queremos hacer es, sí, gracias. ¿quién eres? ¿Quién es Verónica? Eh, Soy una persona que ha tenido que aprender a convivir con la muerte, ¿sí? A lo largo de mi vida he perdido a muchas personas que han sido los pilares de mi vida. Estoy hablando de papá, mamá, esposo, ¿sí? Y eso es fuerte. Sin embargo, hoy en día me he convertido en una persona que lejos de que veas lo malo que te ha pasado, ¿sí? Todas las situaciones me han pasado de manera muy favorable, porque para empezar, no me pasan a mí, ¿sí? Le pasan a la gente que está a mi alrededor. Y en segundo, he estado rodeada de gente que me ha apoyado. Eso es muy importante. Entonces, hoy en día soy una persona que valora mucho a la gente que tengo alrededor, ¿sí? Sin embargo, sé que la vida y la muerte son un regalo de Dios, las dos. Así es. Bueno, yo creo que al escucharte así, gente te podrá preguntar, ¿por qué dices eso? ¿Cómo va a ser un regalo? ¿Por qué es un regalo para ti? ¿Por qué es un regalo la vida? Primero porque, bueno, tengo 3 hijos y yo batallé mucho para embarazarme del primero y del segundo. Y toda esta lucha de ir con especialistas, etcétera, hubo gente que me decía, es que déjalo, eso en manos de Dios y que tú no tienes por qué hacer esfuerzos, estás muy joven para hacer para ir con un especialista en medicina reproductiva, etcétera. Yo decía, no, es que aún en la selección del médico y en el esfuerzo que el médico hace, yo sé que es la mano de Dios la que interviene en dar lugar a una vida nueva, ¿sí? Y en la muerte también, ¿sí? He visto sufrir mucho a la gente que he perdido, ¿sí? Y llega un momento en que para mí un acto de amor muy fuerte, es decir, poder decirle adiós a la gente, decir, te amo, por eso es mejor que te vayas. Estoy resignada a que te voy a perder, pero prefiero eso a seguir viéndote sufrir, ¿sí? El fallecimiento de mi marido fue algo muy impresionante, ¿sí? Fue hace 16 años, pero fue hace 17 que nos dieron el diagnóstico de cáncer de estómago. Teníamos en ese entonces, vivíamos en Monterrey y teníamos 3 bebés, uno de 9 años, un niño de 9 años, un bebé de 3 años, y bueno, de 2 años y otro de un año, ¿sí? Cuando él, que tenía 36 años, 37,
nos citan, le habían hecho una endoscopía, nos citan en el hospital a los dos y nos dicen, bueno, pues tiene un cáncer, ¿sí? Mis papás eran médicos, entonces yo sabía bien de lo que estaban hablando cuando dijeron cáncer de estómago y sobre todo el tipo de cáncer que tenía. Hay muchos tipos de cánceres, ¿sí? Y eso es muy importante de repente que te dicen, ay, pero fulanito se curó. Sí, pero era la misma célula, era el mismo tipo de células, el mismo estadio del cáncer, era el mismo lugar en donde le dio a la otra persona, porque todo eso varía, ¿sí? Hace que varíen los diagnósticos. Entonces, cuando nos dieron el diagnóstico, adenocarcinoma de células poco diferenciadas de estómago en etapa 3, o sea, yo dije, en ese momento cuando nos dijeron eso a mi esposo, a mí, fue que recordé como video mi boda, nuestra boda, cuando nos dijeron en la salud y en la enfermedad, ¿sí? Y dije, esta es la enfermedad y me toca estar al frente. Me toca hacerla fuerte, no puedo llorar. Tengo que pensar de manera fría, porque tengo 3 hijos, ¿sí? Y tengo que afrontar lo que va a suceder. Claro que se hicieron todos los esfuerzos posibles, sí, pero uno va viendo cómo va deteriorándose la vida del ser querido, sí. Y por un lado ves a tu esposo muy joven, en una etapa muy brillante de su carrera, muy exitosa de su carrera, que de repente empieza a caer físicamente. Y por más que quiere sostenerse, porque era muy joven, 37 años, no podía, ya no podía más. Y por el otro lado ves a los bebés jugando, corriendo, riéndose en la misma casa, ¿sí? Eso es realmente muy impresionante. Te remueve muchos valores internos, ¿sí? Te remueve mucho qué he hecho, cómo aprovecho el tiempo, ¿sí? Cómo aprovecho, él mismo lo decía, cómo aprovecho la vida de mis hijos cuando a mí ya me queda tan poca, ¿sí? Entonces, sí, se hicieron muchos esfuerzos. El diagnóstico normal es de 3 meses de vida. Él, por todos los esfuerzos que se hicieron, duró 8 meses enfermo. Pero además está el punto de cerrar el círculo con los hijos, porque aunque estaban tan pequeñitos, que ya cuando falleció eran 2, 3 años y 10, sí, aunque estaban tan pequeñitos, psicológicamente en el subconsciente los círculos se deben de cerrar, ¿sí? Y yo ya había perdido gente sin que se cerraran esos círculos porque decía, no, está muy chiquita la niña, no se da cuenta. Los niños se dan cuenta, ¿sí? Y aunque sea en el inconsciente, los círculos se deben de cerrar. Lo primero que hice fue correr a un centro de terapia donde me ayudaron al proceso de despedida de mis hijos con él, ¿sí? Y me dijeron cosas muy fuertes que hoy en día agradezco en el alma. Por ejemplo, me dijeron, la forma en como tus hijos vean la muerte va a ser la que tú les enseñes. Y si tú quieres que sea un drama y un sufrimiento para ellos pesado, es lo que tú les vas a enseñar. Y si tú quieres que lo vean como una forma natural que sucede porque vives, mueres, ¿sí? Tú se los vas a enseñar. Entonces eres tú la que vas a mostrarte con ellos cómo van a vivir esto. Independientemente de que yo estuviera desbaratada por dentro, ¿sí? Con mis hijos tenía que ser un proceso natural. Es como nacer, ahora va a morir. Claro que no se les dice así, ¿sí? Nos fueron guiando, primero porque mi esposo estuvo mucho tiempo internado en el hospital, muchos periodos largos internado en el hospital. Entonces, ellos, mis hijos, no lo veían, pero tenían que ellos ir conociendo el proceso, ¿sí? Entonces, había una manera de comunicarnos. En ese entonces no había todo lo que hay ahorita de grabar el video, era con cámara de video, ¿verdad? El grabar el video, no con el celular como ahorita, que es tan fácil. Entonces, teníamos una cajita, poníamos, yo los grababa a ellos, poniéndole cositas, regalos a su papá, dulces, paletas, lo que fuera, ¿sí? A su papá y le mandaban un recado,
lo grababa, yo se lo llevaba al papá y luego grababa al papá abriendo la cajita, porque ellos no podían ir al hospital. Él estaba delicado, inmunodeprimido, ¿sí? Entonces estaba muchas veces en terapia intensiva o terapia intermedia. Entonces yo grababa que él abría la cajita, que veía los dulces o los regalos que le enviaban, ¿sí? Y les mandaba un recado y les volvía a poner cosas en la cajita y regresaba yo con la cajita y luego les pasaba el video a ellos. Entonces ellos sentían que tenían una comunicación con su papá y además iban viendo que su papá iba perdiendo peso, que a veces le dolía. Cuando estaba en la casa se fijaban que se le atendía en la casa porque todas las atenciones se le dieron en la casa. Hasta que llegó un momento en que los tuve que sacar del kinder, estaban los chiquitos, el del medio estaba en el kinder, lo tuve que sacar del kinder para que no fuera a contagiar a su papá de nada. Entonces, lo saqué del kinder y ellos, pues obviamente supieron, ¿verdad?, que el papá no podía contagiarse de nada. Entonces, pasó el proceso, todo esto, hasta que llegó un momento en que él realmente se puso muy grave, ¿sí? Y sabíamos que ya era lo último. Entonces, las psicólogas me dijeron, bueno, vas a hacer un proceso de despedida con él, ¿sí? Él le escribió notas a los hijos, nos sentamos, dijimos, va a pasar esto, te vas a ir, y yo quiero saber si tú quieres dejarle un recado a tus hijos. Y le escribió, estuvimos año por año calculando, en tal año el mayor va a tener esta edad, el del medio esta edad, el más chico esta edad. Y van a estar en esta etapa de escolar. Entonces, ¿qué les dirías en esa etapa escolar? Y les dejó recados. En tal etapa, en la primaria, fíjate en los amigos, no te cruces las calles sin cuidar, pero se los escribió a cada uno. Entonces iban cumpliendo años y cada cumpleaños yo les iba entregando esas cartas que él les dejó, ¿sí?, a cada uno. Entonces guardamos las cartas, terminamos esa parte y luego por video les dejó también un recado que esperaba de ellos cuando fueran grandes, ¿sí? De repente uno puede pensar, bueno, es un peso muy grande para un niño, ¿sí? Pero eso no se los enseñé yo hasta ya grandes los niños, hasta que ya lo pudieron digerir en la adolescencia, ¿sí? Pues ya lo ven como, ok, entonces voy bien, ¿sí? No es como tu papá te encargó que fueras, no. O sea, era mi responsabilidad guiarlos en ese sentido que él también, que habíamos planeado los dos juntos, ¿sí? Porque los niños siempre han sabido que papá y mamá estuvieron de acuerdo en la educación que tienen, ¿sí? Entonces, al final, me dijeron los psicólogos, ok, bueno, ya entra al hospital, es la última vez que lo van a ver y cada niño va a entrar a despedirse de su papá. Aunque se fuera el chiquito de 2 años, se les explica en sus palabras, porque son niños que entienden, ¿sí? Y cada uno, hablé con cada uno de ellos y les dije, su papá le duele mucho su estómago, se tiene que curar y para curarse se tiene que ir de aquí y no lo vamos a volver a ver, ¿sí? Entonces vamos a pasar a decirle adiós, ¿ok? Y no lo vamos a volver a ver porque él ya se va para curarse, ¿ok? La palabra muerte no se mencionó, se va a ir y no lo vamos a volver a ver, ¿sí? Va a vivir en otra parte en el cielo, ¿sí? Pero no lo vamos a volver a ver. Y se va a curar, porque aquí ya no se puede curar. Y lo entendieron, cada niño lo entendió. Claro que la mamá, o sea, en ese caso yo, ¿sí?, se lo tenía que decir serena a los niños. Las lágrimas se te vienen, ¿sí? Estás pidiéndole a tus hijos que se despidan de su papá para siempre y a esa edad, ¿sí? Y tenía yo que estar serena porque ellos no podían cargar con mi tristeza si ellos ya tenían la suya propia, ¿sí? Ellos ya tenían su propia tristeza. Entonces, al momento de que me hubieran visto a mí, oye, aparte tengo que aguantar que mi mamá también está sufriendo, ¿sí? Cuando ellos también estaban sufriendo. Entonces ya entendieron lo que íbamos a hacer.
entramos al hospital y fui pasando uno por uno a que se despidieran de su papá. Ya después de eso, sedaron al papá por los dolores tan fuertes que tenían y ya no iba a poder reaccionar. Entonces, dile adiós a tu papá y nos salimos, ¿sí? Entonces, es entrar con tus hijos a que se despidan de su papá. A la edad, el más pequeño no había cumplido 2 años, le faltaba un mes para cumplir 2 años, ¿sí? 2 meses para cumplir 2 años. Y lo tienen que hacer, lo tienen que cerrar. Se termina, nos vamos, se despidieron cada uno, entendieron que se estaban despidiendo de su papá, ¿sí? Y al día siguiente falleció. Entonces fue volverles a explicar, a ver, hay algo que se llama funeral, sobre todo al de 10 años, y los otros estaban muy chiquitos. Pero también el de 10 años estaba en una etapa de su vida, o sea, en el que el papá es el héroe, ¿sí? Entonces, ahora explícale, yo no podía confrontar a mis hijos con un funeral, y sobre todo que mi esposo era una persona muy querida, entonces iba a estar llenísimo de gente. Entonces, no puedes confrontar a los hijos con eso, pero sin embargo, sí tienes que explicar el proceso de despedida del papá. ¿Sí? El funeral existe por algo, es un proceso de despedida. Entonces, les dije, va a haber mucha gente que te van a decir que admiraban a tu papá, que querían a tu papá, que les duele que tu papá se vaya, ¿sí? Y va a estar ahí el cuerpo en donde estaba encerrado tu papá, porque en realidad él ya se fue. Y entonces me dijeron, sí queremos ir, pero que no haya gente. Dije, ¿cómo le voy a hacer yo para que si quieren ir a ver dónde está el cuerpo, donde estaba encerrado su papá, sí, pero que no haya gente? O sea, en el lenguaje de ellos. Dije, ya sé, voy a las 7 de la mañana. Yo pido que abran la funeraria, que el lugar, el área donde él estaba, hasta las 8. Y sí, así fue. A las 7 de la mañana nos fuimos, no había nadie. Casualmente solamente había 2 personas. La maestra de uno de ellos y el pediatra de ellos. ¿Sí? No nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Pero era la gente con la que ellos podían lidiar, ¿sí? Entonces salieron, vieron, se asustaron a ver el cuerpo de su papá, se dieron cuenta que era solo un cuerpo, o sea, porque el verlo y saber es muy impresionante. Adiós y adiós, y bye. Nos fuimos. Ya cuando pasó todo, yo seguí con los psicólogos un tiempo y me dijeron, bueno, ahora, porque era mucha mi preocupación de la figura masculina, la imagen paterna y todo esto, ¿verdad? Yo no soy partidaria de decir, he sido padre y madre. No, no puedo. Yo soy mamá, ¿sí? Y su papá es su papá en algún lugar de una dimensión del cielo, de como lo queramos ver, ¿sí? Yo soy mamá. No puedo intelectualmente, psicológicamente, físicamente, no soy papá, soy mamá, ¿sí? Entonces me explicaron, puedes hacer una figura paterna virtual, ¿sí? Y a través de todo lo que ellos me habían guiado, los psicólogos, de las cartas, las recomendaciones y todo eso, pude establecer una figura virtual de su papá. Entonces era de, tu papá se habría puesto los zapatos así, o tu papá habría hecho esto. Aquí, si estuviera tu papá, yo creo que pediría que fuera esto así, o así, ¿sí? Sí me ayudó mucho mi papá, también, al principio, pero también a los 2 años, 2 años teníamos de que acababa de pasar eso, o sea, mi hijo chiquito tenía 4, cuando el abuelo, que era como el papá sustituto más o menos, cayó en un estado vegetativo durante 9 años. Entonces era como volver a perder al papá. Sin embargo, todo el antecedente que teníamos del proceso me ayudó a que ellos vieran las cosas de manera natural, ¿sí? Yo me vine de Monterrey a vivir aquí a Guadalajara porque mis papás vivían aquí en Guadalajara
y yo quería que mis hijos tuvieran abuelitos y tíos y primos alrededor. Y Monterrey, yo es una ciudad que amo porque tengo muchos entrañables amigos y amigas allá, pero no tenía familia. Entonces, yo quise venirme a Guadalajara para rodear a mis hijos de familia. Y en este rodear de familia, los más importantes eran mis papás, abuelito y abuelita, que además yo no trabajaba y tuve que trabajar de tiempo casi completo, ¿verdad? Entonces, no nada más se había muerto el papá, sino la mamá se había ido a trabajar. Entonces, fue un movimiento terrible para ellos. Entonces, me apoyaron mucho mis papás, pero a los 2 años, a mi papá le da un derrame cerebral y cae en estado vegetativo y mi mamá se abocó a cuidarlo a él. Entonces, tampoco contaba con ellos otra vez, ¿sí? Y los niños otra vez vieron eso, ¿sí? Diferente, pero entendieron que era otro proceso natural de la vida, el enfermarte y quedar así, que fueron 9 años de estado vegetativo. Entonces, ellos nos hicimos muy unidos, muy, muy cercanos. Cuando yo estaba con ellos, yo trabajaba todo el día de 8 a 8, ¿sí? Y cuando yo estaba con ellos, nadie más, yo no quería que nadie más estuviera con ellos. Estaba solo yo. No me importaba qué tan cansada estuviera del trabajo, ¿sí? Yo era la que hacía de comer, yo era la que los atendía de todo a todo mientras que yo estuviera con ellos. Cuando yo no estaba con ellos, yo tenía mucha ayuda, ¿sí? Muchísima ayuda alrededor, que me ayudaban a llevarlos a la escuela, a hacerles de comer, a darles de comer, etcétera, etcétera. Pero si yo estaba, no había nadie más que yo. ¿Okay? Y eso viajé con ellos, viajé sola en carretera con los 3 chiquitos, ¿sí? Yo decía, tengo que acostumbrarme a vivir de esa manera. La primera vez que salimos, nos fuimos a una playa y tenía poquitito, como 3 meses de haber quedado viuda, muy, muy poquito. Y entonces iba mi hijo grande, que tenía 10 años, iba empujando una carriola con uno de los hermanos. Yo llevaba al otro hermano cargado, sí, íbamos caminando y empieza a llover y se me enreda la cobijita de la carriola en la carriola y se cae el bebé, sí, y yo con el otro cargado. Entonces empieza a llorar el bebé que se cayó. El niño de 10 años, mi hijo de 10 años, pues no lo podía cargar porque no podía. Y estábamos así como todos desesperados, ¿verdad? Me senté en el piso, recogí a mi bebé que se había caído para poderlos cargar a los 2 al mismo tiempo, al que yo ya traía cargado y al que se había caído, ¿sí? Sin cargarle el peso al mayor, porque tampoco le puedes cargar responsabilidades a ninguno, ¿sí? Ellos no tienen por qué cargarle con la responsabilidad de algo que no tendrían por qué, ¿sí? Siempre les pedí que se cuidaran entre ellos, pero nunca responsabilizándolos de, le tienes que poner el buen ejemplo a tu hermanito. O sea, ¿qué pasa si el hermanito no sigue el buen ejemplo? ¿Va a ser culpa del otro? No, no le puedes cargar eso al hijo. Entonces, me siento en la banqueta y nos pusimos a llorar los 4. O sea, dije, es que es súper pesado estar cargando a los 2 al mismo tiempo, porque aparte mis hijos son súper grandes, ¿sí? Y el otro aquí, o sea, ¿qué voy a hacer? Dije, ¿qué voy a hacer? Ingeniármelas porque así va a ser mi vida y tengo que poder, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? No sé, voy a comprar una cobija más chiquita que no le vuelva a pasar esto, ¿sí? No sé, maletas de llantitas para que cada quien me ayude a cargar su maletita de llantitas, porque yo no puedo cargar 3 maletas, ¿sí? No sé, jugar con ellos en el piso siempre, no salir de esta manera, no lo sé, pero tengo que poder, ¿sí? Porque no le voy a echar la responsabilidad de todo esto a nadie. Somos nosotros, somos familia y vamos a salir adelante. Y así fuimos creciendo todos juntos, los 4. Somos muy unidos, muy, muy unidos. Hemos hecho viajes largos de repente y en una ocasión me tocó un viaje que tenía 4 horas de transbordo, entonces, o 6 horas. Teníamos como 4 horas de no hacer nada en el aeropuerto
y estaban ellos muy chiquitos. Entonces, yo me llevaba juegos y sentados en el piso del aeropuerto jugando uno y pasa la gente y dice, oye, qué padre. Sí, sí, o sea, no pasa nada que tú no quieras que pase, ¿sí? La vida la vas a hacer tan amena o tan vacía o con los huecos que tú decidas, ¿sí? Y nosotros decidimos que hay una figura virtual de su papá muy fuerte, ¿sí? Porque gracias a su trabajo y a su responsabilidad hemos podido salir adelante, inclusive económicamente. Ahí entonces la figura está y tú decides si tienes el vacío, ¿sí? O si agradeces todo lo que hay alrededor y sigues adelante. Me divierto muchísimo hoy en día con mis hijos. Ya falleció mi mamá y mi papá, los dos, ¿sí? Pasamos esas partidas juntos, ¿sí? Y la vida sigue, la vida sigue. Mi papá decía, todos nos vamos a morir un día, pero no todos los días, ¿sí? Y todos los días estamos vivos, ¿sí? Y todos los días tenemos un montón de cosas. Y todos los días pienso, gracias a Dios que tengo mis hijos. De repente me decían, ay, pobre de ti, te quedaste viuda con 3 hijos. Y yo decía, ay, bendito sea Dios que me quedé viuda con 3 hijos. ¿Qué hubiera hecho yo si no hubiera tenido estos 3 hijos que han sido el motor de mi vida? ¿Sí? Me he cambiado de trabajo, quise poner negocio propio, me empleo, ¿verdad? Pero regreso a mi casa y es maravilloso decir, mis hijos tienen ganas de que convivamos de una manera alegre, feliz, ¿sí? Y hemos tenido un montón de problemas, ¿sí? Pero siempre hay lugar para pasar, para bromearnos, para hacernos, o sea, inclusive travesuras entre nosotros, ¿sí? Y al ir creciendo también esta figura paterna se ha ido afianzando mucho en ellos, ¿sí? Y ellos desde chiquitos los traté como pequeños hombrecitos, porque ellos, me decían los psicólogos, ellos van a ser tan hombres como tú seas mujer, ¿sí? Nada de que tú lo puedes todo. No, ya a veces me hago la que no puedo, la que no sé, la que no me sale. Bueno, ahora sí ya no me salen las cosas, pero antes, cuando sí podía, ayúdame a cargar algo de súper, ayúdame a subir esto, ayúdame, ayúdame y ayúdame. Sí, porque tú eres el hombrecito. Cualquiera de los 3 son los hombrecitos. Ahora ya son unos hombresotes. ¿Sí? Bueno, yo creo que no, en ninguna entrevista hemos estado tan calladas y tan atentas como hemos estado contigo. O sea, nos tienes sin palabras. De verdad que nunca nos había pasado. Pero yo quiero hacer un paréntesis porque creo, Adelante. yo te quiero preguntar, tus hijos, ahora que lo pueden ver en retrospectiva, ¿cómo manejaste tú el tema de la muerte de su papá? ¿Qué te dicen? ¿Qué retroalimentación tú tuviste pues a largo plazo? O sea, porque ellos fueron los que vivieron el proceso que tú les marcaste en la pauta, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. lo recuerdan? Y a este papá virtual también, ¿cómo crees que ellos, queremos ver a través de ti la mirada de ellos? Su papá era de Sonora, sí, y ellos son unos sonorencitos, además, a pesar de haber nacido en Monterrey, ellos traen todas esas costumbres, sí, de como si hubiera vivido el papá, ¿eh? O sea, y y esta manera de ver las partidas de las personas, cuando las personas se van, no es tanto que ellos vean hacia atrás, la que más ha tenido que aprender soy yo. Para ellos hay una realidad nada más. La muerte es natural, la vida es natural. Para mí ha sido muy difícil porque yo sí tengo ay, qué pesar, me duele. O sea, claro que todavía me duele, ¿sí? Ellos no, ellos lo ven súper natural, ¿sí? Lo cual ha servido mucho porque los 3 se van a dedicar a la medicina, ¿sí? Uno ya es médico, el otro va a la mitad de la carrera y el otro va empezando. Entonces, lo ven, lo ven, ¿sí? Las enfermedades, la vida, la muerte son naturales. Y eso es lo que ellos ven, ¿sí?
la partida de sus abuelos, que fueron muy, muy, muy fuertes también, trajo otra vez todas esas enseñanzas que traían en el subconsciente, el más chico, sobre todo, en el subconsciente, y lo viven y tienen una tristeza por haber perdido a sus abuelos, a su papá, sí, pero yo le llamo tristeza limpia. Yo le llamo tristeza limpia. Ellos cargan con su tristeza y no con la tristeza de todo el de alrededor, ¿sí? No con la tristeza de todos los de alrededor, no. Ellos saben que se partió y que sí duele, ¿verdad? Pero la vida sigue. O sea, no es no hay una sensación de, ay, ¿por qué no pasó de otra manera? No. Así fue, así se vive y hemos vivido bien. Ellos están muy satisfechos con su vida y saben todo lo que dejó su papá cimentado, porque éramos una pareja que nos queríamos mucho, muchísimo, y ellos saben eso, y esa solidez los hace ser seguros. Aunque el papá ya no esté, el saber que vienen de una pareja que fue muy sólida, tan sólida que aún sin estar todavía finca una familia, ¿sí? Los hace sentir seguros y caminar seguros hoy en día, todavía. Pues yo creo que eres una mujer muy valiente, Vero, la verdad. Gracias. Yo quiero saber cómo fue tu proceso. Tú, cuando muere tu esposo y te quedas con 3 chicos y no estás en la ciudad de origen y quieres regresar, ¿cómo es este proceso cuando terminas este quiebre, ¿no? O sea, lloras, te enojas y luego te Horrible. recompones. ¿Cómo vives este Horrible. proceso? Mi vida giraba alrededor de mis hijos, pero si te cuento de mi interior, no. Yo decía, me están pelando la piel a gajos. O sea, yo no sabía cómo iba a vivir, yo no sabía cómo, nada. Yo fui un zombie durante muchos meses. Sí tenía que pensar como autómata cuando le daba la cara a mis hijos. Sí, pero yo internamente sí te mueres. Yo te puedo decir que yo me morí. Pero sabes una cosa, uno renace otra persona, ¿sí? Renace otra persona totalmente diferente. Yo no soy para nada lo que era. Yo ahora me quedo pensando, bueno, ¿cómo era? De veras que era tonta, era inocente, ¿qué me pasaba? No, no eres tonta ni inocente, ¿sí? Lo que pasa es que te falta mucho madurar y, hombre, los maridos, miras todo lo que hacen por uno, o sea, de verdad, o sea, los buenos maridos, ¿verdad? Hacen muchas cosas por uno, de verdad, porque hay de todo en esta vida. Pero mi marido de veras, bueno, les voy a decir una cosa, yo entré a trabajar a la empresa donde él trabajaba, ¿sí? Una empresa donde el dueño me extendió la mano de una manera maravillosa, sé que le voy a estar agradecida el resto de mi vida, ¿sí? Y cuando me empiezan a dar la capacitación del tema del producto que se vendía y todo cómo era, ¿verdad? Claro, no en la misma puesto ni nada que ver. Pero cuando me empiezan a explicar y empiezo a entender en qué trabajaba mi marido, yo decía, ay, Dios mío, yo nunca supe esto, qué bárbaro. Era un fregonazo y yo ni cuenta me di. O sea, porque lo ves, pues, el marido de tu casa, ¿verdad? Entonces más me dolía la pérdida. Yo sentía que no lo valoré lo suficiente, ¿sí? O sea, claro que sí, pero en ese momento así me sentía. Yo decía, bueno, ¿por qué no hice más? Llegaba cansado, o sea, híjole, y después de todo esto, entonces empieza como el remordimiento de conciencia y empieza el vacío y empieza todo esto. Y el tener que tomar decisiones tú sola, ¿sí? Decisiones de todo, del cambio de ciudad, vende el simple hecho de vende los carros, porque ya esos no te van a servir para la nueva vida, ¿sí? O sea, ese paso así de renta la casa. Además, yo mi casa de Monterrey la había decorado toda típica, porque, bueno, yo siempre estuve fuera de lugar, ¿verdad? En Monterrey
yo quería mi casa decorada así como acá en Guadalajara, toda folclórica, ¿sí? Y ahora acá en Guadalajara la tengo toda lisa. Pero bueno, entonces yo había decorado toda mi casa en Monterrey y una de las instrucciones o recomendaciones que me había dejado mi marido era, cuando vendas la casa, píntala de blanco. Entonces yo decía, Dios, o sea, el ver mi casa blanca era verme a mí misma así, sin decoración, sin nada, sin colores. Veía yo el espejo y yo decía, juro que la mitad de mí me la borraron. Sí, se siente espantoso. Pero luego sí es algo que no le deseo a la mujer más malvada de la tierra. O sea, no. Para mí fue de veras morirme, ¿sí? El darte cuenta cómo empiezas a renacer, cómo te empiezas a reconstruir, y cómo tú empiezas a luchar y a vivir y a poder, ¿sí? Y a decidir y a disfrutar la libertad, ¿sí? Que es algo extremadamente valioso. Digo, nada cambiaría por haber tenido a mi marido, pero hoy en día que digo, tengo la decisión de todo. Cambio mi carro cuando me da la gana. Cambio la decoración de mi casa cuando me da la gana. Me voy de vacaciones a donde me da la gana. Me cambio de trabajo como quiera, ¿sí? Y gasto mi dinero en lo que sea, ¿sí? Entonces, y cuando te empiezas a dar cuenta de eso y que te empiezas a llenar y a nutrir, dices, wow, qué padre se siente ser yo. Entonces, es una sensación muy de plenitud, pero sí, Cuesta. me morí para renacer. Yo creo, ahora que hablas de las paredes blancas y sin color, yo hago la analogía, también era un lienzo blanco en el cual ibas a empezar a pintar tu propia historia y tu propia pintura, ¿no? O sea, quedó en blanco para renacer. Sí, así es, se renace por completo. Y sí es cierto, uno tiene que quitar todo lo que había para poder volver a sembrar. Sí, una persona que leí en un libro muy lindo decía que nuevas páginas se escriben en el libro de la vida. Uno no puede decir, ya, aquí se acabó la historia y va y se va. No, o sea, tienes que seguir escribiendo y la historia tiene que seguir siendo interesante. Digo, además, me considero una persona muy alegre y eso lo ven mis hijos, sí, y ahora que disfruto tanto con mis hijos, porque una cosa muy curiosa, mi esposo y yo nos conocimos bailando. Entonces, nos gustaba muchísimo bailar, muchísimo. Durante muchos años yo no bailé, para nada. No podía bailar, no sabía bailar, no quería bailar, no nada. Hasta que empezaron a bailar mis hijos, ¿sí? Y entonces, mamá, vamos a bailar en las fiestas de la familia, ahora en las graduaciones. Y bueno, hoy en día digo, ya ahí viene otra graduación, tengo que tener condición física porque no paran de bailar. Y digo, qué maravilla esto, ¿sí? Sí es hay que tener mucha fortaleza y yo algo que a lo que le atribuyo también toda esta fortaleza es que tengo una fe ciega en Dios, ¿sí? Nunca he pensado que algo que me venga sea por mi mal, ¿sí? Si la vida y la muerte son de Dios, ¿sí? Y Dios, por alguna razón, esto me está sucediendo, si Dios me quiere tanto, más de lo que yo quiero a mis hijos, seguro es por algo bueno. No lo puedo entender, no lo sé, pero confío ciegamente en que algo bueno va a pasar, ¿sí? Y nos han pasado 1000 cosas buenas. Hemos estado rodeados de gente que nos entiende, sobre todo, ¿sí? Que nos apoya de una u otra manera. No de mucho apoyo cercano, porque somos un grupo todavía muy cerrado, que apenas nos estamos abriendo, sí, después de 16 años, pero sí confío ciegamente en que cada paso que doy, sí, es seguro que Dios me está iluminando los caminos que deben de ser. Eso sin la menor duda.
De otra manera, yo creo que no me hubiera podido levantar, ¿eh? No, me pones a pensar, cuando yo he tenido estos momentos de duelo, ya sea que te lleva a una situación, por ejemplo, a un funeral, es hasta incómodo, no sabes qué decir porque no hay palabras, de veras no hay palabras para expresar un pésame y nunca había habido un duelo muy fuerte hasta hace poco. Entonces a mí creo que el consuelo más grande de una pérdida para mí es recordar la vida más que enfocarte en la muerte y también el agradecer a Dios por prestarnos a este maravilloso ser, en el caso de tu Exacto. esposo y a mí Sí. ahora con mi madre, gracias por prestármela estos años y de haberla conocido y de que me haya regalado y compartido todas estas experiencias y trato de enfocarme en eso porque si te enfocas en la pérdida, pues el dolor es muy, muy grande, ¿no? Yo siempre digo que al principio hay que llorar mucho, 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 lo que necesites vas a llorar, el tiempo que necesites, ¿sí? Porque el vacío ahí se queda, ahí está el vacío, pero con el tiempo aprendes a poner el vacío en un lugar y un momento que te permite vivir. Y cuando vuelves a abrir ese espacio, ese lugar y ese momento donde está ese vacío, se vuelve a sentir terrible, ¿sí? Al principio lo vives casi 24 horas, pero poco a poco lo vas dejando, ¿sí? Porque la vida sigue. Y aprendes a que ese vacío ahí va a estar siempre, pero no siempre va a ser predominante en tu vida, ¿sí? Al paso del tiempo, pues la vida sigue y tú sigues viva, tú estás viva. Como decía mi papá, todos nos vamos a morir un día, pero no todos los días, ¿sí? Y tampoco Entonces, es como ir cargando la muerte. Yo tengo una historia particular, mis hijos me preguntan mucho, ¿no? De qué quieren que ellos hagan cuando yo muera con mi cuerpo y sin cenizas. Y ellos tienen una historia por parte de la familia de su papá en que están muy anclados a la muerte de su abuelo. Entonces yo procuro alejarme lo más posible de esa historia y decirles, pues a mí pónganme donde quieran, si me quieren poner en la sala, en el armario, o sea, donde ustedes me quieren poner, le digo, pues yo ya me fui y yo voy a vivir en su corazón. Entonces ustedes deciden dónde me quieren poner, a mí es algo que no me mortifica, ¿no? Como también para equilibrar que del otro lado sienten mucho este peso de la muerte. sí, claro, 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 sí, ya de por sí es fuertísimo para los hijos, yo creo que a cualquier edad. Y aparte todavía todas las encomendaciones que hay con todos los protocolos que hay alrededor, o sea, es pesadísimo, sí. Yo siempre les digo, bueno, haga lo que haga, diga lo que diga y esté donde esté. A mí me llevan con su papá, ¿eh? Y me ponen ahí donde está su papá. Sí, no importa. Oye, A pero qué través de esto maravilla, también. hay muchas mujeres que dicen, donde sea menos con tu papá. No, también. Ah, no, yo sí, yo Tú eres sí, yo sí. bendecida. A través de esto, bueno, yo soy licenciada en mercadotecnia y después hice una maestría en educación. Y ahora recientemente con todo esto y con todo lo que he visto y vivido y todo, decidí estudiar una licenciatura en psicología porque digo, por Dios, o sea, sí necesito, por favor, que esto se comparta. Sí, es muy difícil hacer este proceso y que niños pequeñitos, sí, salgan de esa manera, que lo vean de esa manera, pero es muy sano. O sea, la tristeza limpia es sana, ¿sí? O sea, se vale. La tristeza pesarosa, no, esa trae consecuencias después, ¿sí? Entonces se vale que veamos la vida de manera natural y natural es vivir y disfrutar un chorro cuando vives, porque hay muchas cosas que disfrutar, ¿sí? Nos quejamos ahorita de estar encerrados, ¿verdad? Nosotros de repente convivimos un chorro y luego ya nos vimos mucho, ya vámonos cada quien para su lugar. O sea, ya estamos muy vistos, le digo a mis hijos, ya estamos muy vistos, ya vámonos para cada quien para su lugar. Pero hay que vivir. Cuando uno está enfermo, hay que estar enfermo y no hacerte el vivo. ¿Estás enfermo? ¿Sí?
Y cuando pasa uno por las pérdidas, entender también que, bueno, no depende de ti. Y Oye, es un Vero, proceso natural se nos también. acaba el tiempo, no quiero que se nos corte aquí como la mitad. Me gustaría que les dejaras un mensaje a las personas que te están escuchando. ¿Qué les quieres compartir? El mensaje que ya es la tercera vez que voy a repetir, sí, todos nos vamos a morir un día, pero no todos los días. Sí, hay que agradecer siempre a la gente que tenemos con nosotros y aprovecharla. Y hay que vivir felices y hay que disfrutar lo que tenemos cuando lo tenemos. Y también, yo agregaría un poquito, hay que decir lo que sentimos, ¿no? También, a veces se nos Hay que olvida decir. decirlo. Claro, también mis hijos eso vieron, o sea, su mamá se puede poner triste, sí, pero es la tristeza de ella, no la mía. Se vale, se vale. O sea, hay que hablarlo, hay que decirlo y hay que disfrutar porque no, o sea, cuando a mí me dieron cuando a nosotros nos dieron ese diagnóstico, te imaginas que le pasa a todo el mundo menos a ti. No sabes en qué segundo te cambia la vida y te cambia la vida para siempre. Oye, pero pues muchísimas Con eso, gracias por tu reflexión. Yo me quedo con muchos pensamientos. Pero estamos bien agradecidas. Seguramente inspirarás a muchas mujeres a que vivan ojalá, el duelo de una forma más saludable. así es, así es. Yo me quedo Muchas con un gracias a ustedes. regalote de aprendizaje, no sabes qué admiración me hiciste sentir hacia Gracias. ti y te agradezco enormemente que le hayas compartido este trozo de tu vida y muchas felicidades por vivir la vida con alegría y contagiarnos. Así es. Muchas gracias por la invitación y ojalá de veras les sirva a los demás. Muchas No, gracias, claro que Vero. Gracias por sí. tu tiempo y te mandamos un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.